¿Alguna vez te has preguntado sobre el reino misterioso que aparece y desaparece en la Biblia? Un reino que no solo se menciona en antiguos relatos, sino que también tiene profundas implicaciones para nuestra fe hoy. ¿Cómo es que un reino puede ser tan elusivo, tan presente en algunos momentos y completamente ausente en otros? Este es un enigma que ha atrapado a estudiosos y fieles por siglos. Pero hoy, te invito a un viaje profundo e iluminador a través de las Escrituras que revelará verdades sorprendentes y te acercará más a la esencia de Dios. No te apartes, lo mejor está por venir. La Biblia está llena de misterios y simbolismos, pero uno de los más intrigantes es el concepto del reino de Dios. En Lucas 17, 20-21, Jesús les dice a sus seguidores: el reino de Dios no vendrá con señales exteriores, ni dirán, aquí está, o allí está. Porque el reino de Dios está dentro de ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Podría ser que este reino tan esperado y ansiado ya está aquí, pero solo se manifiesta de maneras que no siempre reconocemos. Jesús nos invita a mirar más allá de lo visible y a comprender que este reino es una realidad espiritual que nos rodea y que debemos experimentar en nuestro corazón. Al sumergirnos en las Escrituras, encontramos múltiples referencias a este reino. El Antiguo Testamento lo menciona en profecías, mientras que el Nuevo Testamento trae su cumplimiento en la vida y enseñanzas de Jesús. En el libro de Isaías, por ejemplo, se habla de un reino venidero, un tiempo de paz y justicia, donde Dios reinará sobre su pueblo con benevolencia. Isaías 9, 6-7. Pero ¿por qué a menudo sentimos que este reino se ha desvanecido? ¿Por qué los desafíos de este mundo parecen opacar su luz? La sensación de que el reino está ausente puede ser el resultado de nuestra perspectiva limitada. A veces, en medio de las luchas y tribulaciones, olvidamos que Dios tiene un plan eterno. En Romanos 2:17, el apóstol Pablo nos recuerda que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto nos invita a pensar que, aunque las circunstancias externas sean adversas, la esencia del reino puede ser experimentada aquí y ahora en nuestras relaciones con los demás, en nuestra paz interior y en el gozo que encontramos al servir a Dios. Sin embargo, el reino también tiene una dimensión escatológica, una promesa de que un día será plenamente revelado. En Apocalipsis 21, 1-4, se nos habla de un nuevo cielo y una nueva tierra, en la que Dios morará con su pueblo. Aquí, no habrá más dolor ni llanto, y finalmente veremos el cumplimiento de esas promesas. Este reino será la culminación de nuestra esperanza cristiana, donde la gloria de Dios será manifestada en su máxima expresión. Pero, ¿cómo podemos prepararnos para este reino que está por venir mientras vivimos en un mundo que continuamente parece desvanecerlo? La respuesta radica en aprender a vivir en las verdades del reino desde ahora. Al estar anclados en la palabra de Dios, comprendemos que somos parte del plan redentor de Dios. En Mateo 6:33, Jesús nos instruye: «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Esta búsqueda de la justicia y del reino no solo transforma nuestra vida, sino que también afecta a aquellos que nos rodean. Con cada acto de amor y cada gesto de compasión, estamos manifestando la realidad del reino en nuestra comunidad. Cada vez que proclamamos el Evangelio, estamos invitando a otros a este reino que parece estar siempre a nuestro alcance, aunque a veces se sienta tan distante. Quizás te estés preguntando, ¿de qué manera puedo vivir como un ciudadano de este reino misterioso? La respuesta puede encontrarse en la parábola del tesoro escondido, Mateo 1:44, que nos enseña sobre el valor inestimable del reino. Este tesoro, que representa la salvación y el amor de Cristo, es algo que vale la pena buscar, vender y poseer. ¿Estás dispuesto a dejar de lado lo que el mundo te ofrece para aferrarte a la riqueza del reino de Dios? Este es un desafío que todos enfrentamos en nuestra vida diaria, y esa lucha entre las prioridades terrenales y los valores del reino es compartida por todos los creyentes. El libro de Lucas también nos ofrece insight cuando Jesús cuenta la parábola de los obreros en la viña, Lucas 20, 1-16. Al final de la historia, aquellos que llegaron al final del día recibieron la misma recompensa que los que trabajaron desde la mañana. Este relato nos recuerda que el reino de Dios desafía nuestras ideas de justicia y mérito. Todos, sin importar su historia o el tiempo que han estado en la fe, son igualmente valiosos ante los ojos de Dios.
Tal vez a veces nos sintamos como si no fuéramos dignos de este reino, pero la verdadera belleza radica en el hecho de que es un regalo otorgado no por nuestros propios méritos, sino por la gracia del Señor. ¿No es curioso cómo este reino se presenta de formas inesperadas? Lo que podría parecer pequeño o insignificante, de hecho, es vasto en su significado. En Mateo 13, 31-32, Jesús habla del reino de los cielos como un grano de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas, pero al crecer, se convierte en un árbol grande donde las aves del cielo vienen a posarse. Esto nos habla de la inclinación de Dios a utilizar lo que parece pequeño y despreciable para llevar a cabo grandes cosas. Aquí, podemos reflexionar sobre nuestras propias vidas, cómo Dios puede estar utilizando nuestras debilidades para manifestar su poder. Y al mencionar el crecimiento del reino, es esencial considerar cómo se expande a través de la evangelización y el testimonio. En Hechos 1:8, Jesús le dice a sus discípulos que recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ellos y serán sus testigos hasta lo último de la tierra. Este mandato es crucial para entender que nuestra misión es ser embajadores del reino, expandiendo su influencia en el mundo que nos rodea. Qué emocionante es pensar que estamos participando en la obra del mismo Dios, llevando esperanza a los desesperados y luz a los que están en la oscuridad. Sin embargo, el camino no siempre es sencillo. En la vida diaria, podemos sentir que este reino es un sueño lejano, especialmente cuando enfrentamos pruebas. En Romanos 5, 3-5, Pablo nos dice que debemos regocijarnos en nuestras tribulaciones, pues las dificultades producen paciencia, la paciencia, carácter, y el carácter, esperanza. ¿Te has preguntado alguna vez cómo nuestras dificultades pueden ser parte del diseño divino para acercarnos más a su reino? Cada desafío puede ser una oportunidad para experimentar la gracia de Dios y establecer nuestras raíces más profundamente en su amor. En este sentido, el reino de Dios requiere una transformación continua. En 2 Corintios 5:17, se nos recuerda que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. La entrada en el reino de Dios no se trata únicamente de un cambio exterior, sino de una revolución interna. Dios nos invita a ser parte de algo más grande, un movimiento que trasciende el tiempo y el espacio. Y aquí es donde el misterio se entrelaza con la revelación. Hay momentos en que podemos sentir que el reino se ha desvanecido de nuestra vista, que parece haber desaparecido entre las sombras de la incertidumbre. Pero hemos de recordar las palabras de Hebreos 12, 1-2, donde se nos anima a mirar a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿No es increíble pensar que aunque a veces parezca que el reino desaparece, siempre podemos hallar la luz en Cristo? Él es quien nos guía, quien nos sostiene a medida que vivimos como representantes de su reino. Este reino no es un lugar físico que podemos señalar en un mapa, es más bien una experiencia espiritual que transforma nuestra realidad. Al mismo tiempo, no debemos olvidar que los cielos y la tierra eventualmente se unirán en un nuevo orden, donde la presencia de Dios será palpable. Apocalipsis 21:3 nos dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí, el tabernáculo de Dios con los hombres, y él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y él mismo estará con ellos como su Dios. Esta promesa nos impulsa a aferrarnos a nuestra fe, a anhelar esa comunión completa con nuestro Creador. Ahora, antes de avanzar más, es tiempo de reflexionar sobre cómo este reino desafiante y fascinante está presente en nuestras vidas cotidianas. Te prometo que en la segunda parte de este relato, profundizaremos en más referencias bíblicas que iluminarán aún más este tema y arrojarán luz sobre cómo vivir en la realidad del reino, incluso cuando a nuestro alrededor parezca haber oscuridad. Nos detendremos a explorar algunos relatos fascinantes de las Escrituras y testimonios impactantes que ilustran cómo los que han vivido y experimentado este reino misterioso han cambiado el mundo. Así que, quédate con nosotros, porque aún hay más que descubrir. Las respuestas y revelaciones que estás buscando están a punto de ser reveladas. Todo está conectado, y juntos, seguiremos desentrañando este misterio divino. La búsqueda del reino de Dios es una aventura apasionante, y a medida que profundizamos en las Escrituras, encontramos ejemplos de personas cuyas vidas fueron transformadas al experimentar esta realidad divina. Uno de los relatos más conmovedores es el de Zaqueo, el recaudador de impuestos, quien, al ver a Jesús, se sintió atraído a unirse a la multitud que lo seguía. En Lucas 19, 1-10,
leemos cómo Zaqueo, a pesar de su estatura, trepa a un sicómoro para ver a Jesús pasar. Al verlo, Jesús lo llama y se invita a su casa. Este encuentro no solo cambia la vida de Zaqueo, sino que también refleja cómo el reino se acerca a los que, a menudo, son marginados o rechazados por la sociedad. Zaqueo, al ser tocado por la gracia de Jesús, responde con generosidad, prometiendo devolver 4 veces más de lo que había defraudado, lo que ilustra que el reino de Dios transforma las prioridades y los corazones. Este relato nos lleva a considerar cómo nosotros, en nuestra vida diaria, podemos buscar a Jesús con la misma pasión que Zaqueo. ¿Qué reprensiones de la sociedad tendríamos que superar? ¿Qué obstáculos nos detienen de acercarnos al Salvador que desea transformar nuestras vidas? La respuesta a estas preguntas nos ayuda a entender que el reino de Dios no solo está disponible para aquellos que parecen dignos, sino que está abierto a todos los que tienen hambre y sed de justicia. Asimismo, es esencial reconocer que el reino de Dios tiene un aspecto comunitario. En Hechos 2, 42-47, se describe a la primera comunidad cristiana que compartía todo en común, cada uno contribuía según sus posibilidades y, a través de su amor, se manifestaba el reino en la tierra. Esto pone de relieve la importancia de la comunidad en nuestro viaje de fe. En la búsqueda del reino, somos llamados a ser parte de una familia, no solo a vivir nuestras experiencias espirituales de manera aislada. El hecho de que el reino de Dios se manifieste en la comunidad nos recuerda que también estamos llamados a ser agentes de cambio en el mundo. Como seguidores de Cristo, debemos preguntarnos cómo podemos ser luz en la oscuridad y sal en medio de la insipidez. En Mateo 5, 13-16, Jesús nos instruyó: sois la sal de la tierra, sois la luz del mundo. Esta es una contundente invitación a ser proactivos no solo en nuestra vida personal espiritualmente, sino también en la vida de aquellos que nos rodean, extendiendo el amor y la compasión del reino a nuestras familias, amigos y comunidades. Tal vez te preguntas, ¿cómo se ve eso en la práctica? Se trata de responder a las necesidades de los demás, de abogar por la justicia y la paz, y de demostrar amor incondicional. Un ejemplo poderoso de esto es el trabajo de tantas organizaciones y ministerios dedicados a ayudar a los más vulnerables. Cuando servimos y actuamos con compasión, estamos expandiendo el reino de Dios en nuestro mundo. A medida que exploramos más sobre este reino misterioso, es vital recordar que nuestra participación en él también se entiende en términos de humildad. En Mateo 18, 3-4, Jesús nos dice que para entrar en el reino de los cielos, debemos convertirnos en como niños. La humildad es fundamental, reconocer nuestra dependencia de Dios y nuestra incapacidad para lograr la salvación por nuestra propia fuerza. Este principio nos invita a dejar de lado el orgullo y acercarnos a Dios con un corazón humilde y receptivo. Además, el reino de Dios también tiene un impacto en nuestra esperanza futura. En Romanos 8, 18-21, Pablo nos habla de las dificultades que enfrentamos, pero también nos asegura que los sufrimientos actuales no son comparables con la gloria que en nosotros ha de ser revelada. En un mundo que a menudo parece sumido en la oscuridad, encontramos consuelo en la promesa de que todo lo que vivimos tiene un propósito. Esta esperanza es un pilar fundamental en nuestra fe y nuestra expectativa de la plenitud del reino. Es emocionante pensar en cómo, a través de nuestra fe y nuestra activación en el reino, somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. A través de nuestras acciones, reflejamos la luz de Cristo, y nuestras vidas se convierten en un testimonio del reino que está presente y en expansión. Esto nos recuerda de nuevo la importancia de no reducir nuestra experiencia a lo que observamos en el mundo físico, sino de darnos cuenta de que, en medio de las luchas, la obra de Dios sigue en marcha. Una historia conmovedora que ilustra este concepto es la del apóstol Pablo, quien experimentó una transformación radical en su vida. De ser un perseguidor de cristianos, pasó a convertirse en uno de los más fervientes embajadores del reino. En Filipenses 3, 12-14, menciona su deseo de alcanzar aquello para lo cual también ha sido alcanzado por Cristo Jesús. Su vida resuena con el poder de la redención y la manera en que Dios puede usar incluso a los más improbables para avanzar en su reino. Al mirar hacia el futuro, es fundamental que nos mantengamos enfocados en la misión que se nos ha encomendado. En Mateo 28, 19-20, Jesús nos da la gran comisión, ordenándonos ir y hacer discípulos de todas las naciones.
Esta es nuestra llamada a ser participantes activos en la obra de extender el reino de Dios, un reino que es inclusivo, transformador y que desafía las normas de nuestro tiempo. Al llevar el mensaje de esperanza a otros, estamos asegurando que la luz del reino brille. A medida que nos acercamos a la conclusión de esta reflexión, es crucial recordar que el reino de Dios no es un concepto abstracto, sino una realidad tangible en la vida de los creyentes. Cada vez que optamos por vivir en amor, justicia y humildad, cada vez que buscamos a Dios y respondemos a su llamado, estamos participando en esta realidad divina. Al hacerlo, alimentamos nuestra relación con Dios y ayudamos a que otros también lo hagan. Es fácil sentirse abrumado por la magnitud de este llamado, pero es importante recordar que el poder para vivir de esta manera no proviene de nosotros, sino de Dios. En Efesios 3 y 20, se nos asegura que Dios puede hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Esta fuente inagotable de amor y poder es lo que nos capacita para ser testigos de su reino. Finalmente, en nuestra búsqueda por vivir conforme a los valores del reino de Dios, se presenta la oportunidad de reflejar la esencia del amor de Dios, a través de nuestras interacciones diarias. ¿Cómo podemos mostrar la luz de Cristo en el trabajo, en casa, en la escuela? ¿De qué maneras podemos ser instrumentos de paz y esperanza para quienes nos rodean? Al abrazar este llamado, no solo manifestamos el reino, sino que también preparamos nuestros corazones y los corazones de otros para el completo cumplimiento de la promesa de Dios. En conclusión, la invitación a vivir en el reino de Dios es un llamado a explorar y experimentar sus verdades desde ahora mismo. Aunque este reino puede emerger como un misterio a veces, es fundamental recordar que no estamos solos en esta búsqueda. Al mirar hacia atrás en las historias bíblicas, al encontrarnos con los fieles que han caminado antes que nosotros y al experimentar el amor y la gracia de Jesús en nuestra vida diaria, somos recordados de que el reino de Dios está presente y activo. A medida que avanzamos en nuestra jornada de fe, abramos nuestros corazones y mentes para permitir que el reino de Dios transforme nuestras vidas. Seamos los ciudadanos de este reino que vivan con generosidad, amor y esperanza, y sigamos buscando aquel tesoro inestimable que es nuestra relación con Cristo. En esta búsqueda, encontrará no solo su propósito, sino también la iluminación para ser un faro de luz en un mundo que tanto la necesita. Que nuestro deseo de vivir en el reino se manifieste en cada acción, cada pensamiento, cada día.